Gloria a Dios. Mucha paz de Cristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Bueno, la familia del hermano José Luis, el hermano Ortiz, avisaron que no iban a estar, hermano. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Su hermano de la hermana está muy grave. Gloria a Dios, pidió, ¿verdad?, que fuera la hermana a verlo. Pues que Dios sobre en este hombre, gloria a Dios, que sin duda Dios le ha dado tiempo, le ha dado oportunidad. Si aún así Dios quiere prolongar su misericordia, pues ya queda en la voluntad, en los juicios de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús, pero oremos por esa necesidad, hermanos, que Dios fortalezca, que Dios use la vida de la hermana. Amén. No sé, los demás hermanos, si están enfermos, si están desalentados, si están ocupados todavía con las festividades de la Pascua y cosas de esas que a veces el mundo envuelve. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como sea, si es así, que Dios los ayude a salir, que Dios les fortalezca. Amén, hermanos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Hermanos, pareciera este tema que toca ahí el libro de Apocalipsis en esta ocasión, pareciera o hubiera parecido en tiempo atrás que estaba muy lejos de que nosotros tuviéramos conocimiento de este tema, pero sin embargo hoy en día debemos de estar alertas, debemos de conocer las Escrituras. Amén. Quiero ir ahí donde nos quedamos, hermano, en Apocalipsis capítulo 3, gloria a Dios, versículo 9. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he mandado, o que sepan que yo te he amado, perdón. ¿Por qué? Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te libraré, o yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Tome su lugar, hermanos, bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, esta escritura, hermano, habla de aquellos que son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa sinagoga, hermano? Sinagoga significa un lugar de reunión, pero este lugar de reunión, hermano, es un lugar de reunión, dice aquí la Biblia, de Satanás. Gloria a Dios. ¿Y quiénes están en esa reunión? ¿Quiénes están en esa sinagoga? Los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. ¿Quién iba a decir, hermano, que la palabra profética más permanente iba en estos tiempos a aplicarse a tantos grupos, hermano, que se dicen ser judíos o se dicen ser mesiánicos, ¿sí?, y no lo son? Gloria a Dios, mas mienten. El Señor también previno, hermano, a la iglesia de Esmirna, allí en el capítulo 2, cuando le dice en el versículo 9: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia, acá habla
en términos muy claros también dice que es una blasfemia. ¿De quién, hermano? De los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, quiero, hermano, que de veras, hermano, consideremos este tema, ya que hoy en día hay muchos grupos llamados mesiánicos que pretenden judaizar, o en cierta manera pretenden también ser judíos naturales. Hermano, para que se dé una idea, miren, los judíos, hermano, empiezan según el mismo pueblo judío, según los rabinos, el pueblo judío comienza a partir de que Dios les da la ley en el monte Sinaí. A partir de ese momento que Dios eligió un pueblo, comienzan a ser el pueblo judío. Y bien, según un rabino, hermano, para poder hacerse judío o ser judío o convertirse al judaísmo, hermano, primero aquellos que proclamen o reclamen ser judíos naturales tienen que ser hijos de una madre, de su madre judía. Ni siquiera aquellos que son hijos de padre judío o de alguna cadena por ahí, de algún parentesco, naturalmente no vienen o no pueden ser judíos. Solamente son judíos, hermano, naturalmente los que son de madre judía. Así es que no se crea de aquellos que han dejado por ahí una idea de que entre los mexicanos hay muchos judíos. Bueno, sí hay judíos, tienen que ser, hermano, naturalmente de madre judía. Pero no por tener cierto apellido, eso los constituye en judíos. No, hermano. Naturalmente, repito, tiene que ser de una madre judía. Pero si alguien, hermano, pretendiera judaizar o pretendiera realmente, hermano, convertirse al judaísmo, hay ciertos requisitos. Esto lo dice, hermano, lo dicen los rabinos judíos, no gente imitadora, sino los rabinos judíos. Aunque el judaísmo, hermano, no busca prosélitos, es decir, no busca quien se convierta al judaísmo. Sin embargo, quien quiera convertirse al judaísmo tendría que cumplir con ciertas reglas o ciertas leyes, hermano. Regla número 1, hermano, tiene que circuncidarse. ¿Sí? Tiene que circuncidarse, o si fue circuncidado por alguna situación médica, tiene que comprobarlo. Regla número 2, hermano, tiene que traer sacrificios al templo. Pero como no hay templo, dice los rabinos, entonces no pueden cumplir con esa regla, con ese mandamiento. Y 3, aquel hermano que pretenda realmente judaizar, hermano, tiene que cumplir con 613 decretos que están en la ley o en la Torá. Sin embargo, ellos mismos admiten, fíjese bien, hermano, ellos mismos admiten, los judíos naturales, que no se pueden cumplir esos 613 decretos. ¿Por qué? Porque muchos de esos decretos o mandamientos tienen que ver con mandamientos que se hacían o celebraciones que se hacían en el templo. Vuelvo al punto, hermano. Si no hay templo, no pueden cumplir, hermano, con ciertos mandamientos. Quedaría incompleto, hermano, el hecho de querer cumplir o pretender cumplir con esos 613 mandamientos. Pero
aquí hay algo muy importante para nosotros, hermano. Fíjese, ellos, según dice la Escritura, hermano, vamos a ver ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, gloria a Dios, versículos 13 y 14. 15 y 16. ¿Estamos ahí? amén. Dice en el nombre de Jesucristo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser. ¿Qué cosa? Abolido. Note esa palabra porque la vamos a ver un poquito más adelante. Lo que había de ser abolido. ¿Qué significa ser abolido, hermano? Quiere decir ser borrado. ¿Qué más? Ser cancelado, ser anulado. Eso es ser, hermano, abolido. Aquí habla de algo que había de ser abolido. Y bien, sigue diciendo, empero los sentidos de ellos, ¿de quién? Del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Los sentidos de ellos se embotaron. ¿Cómo dice la versión 60 esa palabra? Por si no se embotó igual. Bien, entonces ¿qué se embotaron? Como que se aturdieron, como que quedaron endurecidos, ¿sí? Se embotaron, dice aquí el texto, los sentidos o los entendimientos de ellos. Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento. ¿Sabe, hermano, que el velo del templo no era un velito transparente? Digo, porque si alguien piensa que se trata aquí de un velete, de un velo transparente como hoy en día se conoce, no, en realidad, hermano, el templo, cuando dice el velo del templo se rasgó, se rompió, ¿se ha leído esa escritura, verdad? No se refería al velo del templo, hermano, a una tela transparente, se refería a una cortina gruesa, hermano, que cubría totalmente, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, en realidad, al decir que les queda el mismo velo no descubierto, quiere decir que completamente no veían. Aclaro esto porque si a alguien le ponen un velo transparente, quizás pueda ver en parte. Pero si a alguien le ponen a una cortina gruesa, pues no va a poder ver nada. Así, hermano, dice aquí el texto, estaban los sentidos o los entendimientos del pueblo de Israel, hermano, con una cortina gruesa enfrente de ellos que no les permitía ver más allá. Gloria a Dios. ¿En qué? No podían ver más allá. ¿En qué, hermano? En la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, ya no sobre los ojos literalmente, sino sobre el corazón de ellos. Y dice el versículo 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Bien, ¿por qué leo esto, hermanos? Porque hasta el día de hoy la gran inmensa mayoría del pueblo judío tiene un velo en el corazón de ellos que no alcanzan a entender más allá. Y aún, hermano, yo estaba escuchando, hermano, a un rabino, sí, en un estudio que daba, que decía esto: para convertirse al judaísmo tienen que traer sacrificios al templo. Fíjense, lo que ellos no alcanzan a entender, que por algo, hermano, ese templo fue quitado. El templo literal, el templo que construyó Salomón.
el templo que renovó Herodes y que finalmente fue destruido, hermano, en el año 70 de nuestra era. Ese templo fue destruido. ¿Sabe que a eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida? Se refirió al templo, porque según el contexto, hermano, lo que venía en relación a qué dijo el Señor esto, es que los discípulos le decían al Señor: mira qué piedras, mira qué templo. Como que se sentían, hermano, orgullosos de ese templo. Y de veras que según la descripción era un lugar de veras como una maravilla del mundo, ¿verdad? Si existiera ese lugar sería una de las maravillas del mundo, con tanto oro y tanto lujo, con tanto, no propiamente lujo, pero sí los terminados en oro, hermano, en una forma majestuosa, las mejores maderas y todo, hermano, cubierto con oro. Y por eso los discípulos le decían al Señor allá en Mateo capítulo 24 o Marcos capítulo 13, ¿sí? Mira qué templo, mira qué edificio, Señor. Y el Señor dijo de aquel edificio: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, esa profecía se cumplió y aquel templo fue destruido. Pero el Señor, hermano, ya no tiene la intención, hermano, de que se vuelva a construir ese templo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, según la Escritura, hermano, a los que el Señor nos ha quitado ese velo, o nos ha abierto el entendimiento, hermano, entendemos, hermano, que ese templo ahora es Jesucristo, hermano. Ese templo, hermano, ahora es Jesucristo. El Señor Jesús dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron: ¿cómo puede levantar el templo en 3 días? Si en tantos años fue edificado. Mire, vamos a ver ese texto en el Evangelio según Juan, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito su nombre. Capítulo 2, hermano, del Evangelio según Juan. Versículo 19. Amén. Leo 18 también. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿en qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron pues luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba de qué cosa, hermano? Del templo de su cuerpo. ¿En cuántos días el Señor resucitó, hermano? En 3 días, hermano. Versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ahora el templo, hermano, es Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es, hermano, cuando el velo sea quitado del corazón de ellos, entonces van a entender, hermano, por qué ya no pueden cumplir con todos esos mandamientos, porque ahora el templo, hermano, ya no es literal. Ahora el templo, hermano, es Jesucristo. Gloria a Dios. Y como nosotros, hermanos, somos parte de Jesucristo, ¿cuántos creen eso, hermanos? Somos, hermano, miembros del cuerpo de Cristo. Y sin miembros, ¿no le parece que también somos el templo? Amén. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y habla de nosotros. Y nosotros somos miembros de Cristo mismo.
Por eso el Señor Jesús habló en San Juan capítulo 14, en el Evangelio según Juan, hermano, y dijo, cuando venga, dice, os tomaré a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo, hermano. Él es la cabeza y sus miembros, hermanos, su cuerpo, son su iglesia. Y su iglesia, hermanos, somos su templo. Entonces, hermano, por eso ya no cabe. Por eso no pueden entender todavía eso, hermano. Por algo Dios quitó ese templo material hecho de piedras, hermano. Porque ahora el templo, gloria a Dios, es Jesucristo. Y si Jesucristo, y si nosotros somos parte de Cristo, entonces su iglesia es el templo también. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Cristo sobre su casa, dice el escritor a los Hebreos, la cual casa somos nosotros. Y ahora, hermano, venimos a ofrecer sacrificios por medio de Él. Antes era ir a ofrecer sacrificios al templo material, allá donde estaban los sacerdotes, donde estaban los levitas, hermano. Pero ahora venimos a ofrecer sacrificios no materiales, no de corderos, no de becerros, no de animales, hermano, sino sacrificios espirituales, hermano, por medio de Él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Santo, santo es el Señor Jesucristo. Parece que es ahí, tengo una escritura en Hebreos, pero parece que hay una más ahí en Pedro. Parece que Pedro es el que habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. Gloria a Dios. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por qué medio, hermano? Por Jesucristo. Ya no es por un templo material, hermano. Ahora esos sacrificios se ofrecen por Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, es, hermano, a través de Jesucristo que nosotros ofrecemos estos sacrificios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces, por eso, hermano, hay cosas, hermano, que cambiaron, hermano. Y el pretender judaizar realmente es ignorar, hermano, las escrituras. Además, hermano, volviendo al tema principal, hermano, los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, dicen que son mesiánicos. ¿Cómo se les llamó a los discípulos de Cristo, hermano? ¿Mesiánicos o cristianos? Se les llamaron cristianos, hermano, no mesiánicos. ¿Sí? Aunque mesiánico viene de Mesías, que significa el ungido, gloria a Dios, o el que viene, refiriéndose al que viene, hermano. Sin embargo, según la escritura ahí en el libro de los Hechos, vamos a ver esa escritura, hermano. Hechos, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Capítulo, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. 11, hermano, versículo 26. Lo que mencionaba ahorita, solamente quiero corroborarlo ahí. ¿Lo tenemos? 11:26 de Hechos dice: y conversaron todo un año allí con la iglesia,
y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados, ¿cómo? Cristianos primeramente en Antioquía. Así es como fueron llamados, hermano. Repito, no mesiánicos. ¿En qué papel, hermano, quedan aquellas personas que pretenden seguir costumbres judías, hermano, cuando ni siquiera pueden ser judíos? Una, no son de madre judía. Dos, si pretendieran convertirse a judaizar, hermano, ni siquiera se circuncidan. Tres, ni siquiera pueden traer para convertirse al judaísmo el sacrificio al templo, porque ni siquiera hay templo. Cuatro, ni siquiera pueden cumplir, hermano, con todos los mandamientos que según este rabino son 613 de la Torá. ¿Por qué? Porque no hay templo y muchos mandamientos tienen que ver con el templo. Y si no hay templo, no los pueden cumplir. Entonces, ¿en qué lugar quedan, hermano, estos que ni son judíos naturales, ni se pueden convertir al judaísmo conforme a la ley judaica, hermano, circuncidándose y cumpliendo los 613 decretos de la Torá o trayendo sacrificio al templo? ¿En qué lugar, hermano, quedan todas esas gentes que ni son cristianas ni son judíos? Gloria a Dios. Pues al final de cuentas, hermano, ni son cristianos ni son judíos. Esos, hermano, sin embargo, de alguna manera hasta se ponen nombres judíos, hermano, pretenden judaizar, son falsos, mienten. Según la Biblia, hermano, son sinagoga de Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que entender, hermano, nosotros, hermano, que la ley, hermano, del judaísmo o aún la Torá, hermano, pertenece a un antiguo pacto que ya terminó. Alabamos al Señor Jesús. Vamos a ver, hermano, algunas citas. Por ejemplo, hermano, Romanos capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7. Ahí nos pone un ejemplo el apóstol Pablo, y dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos ahí? Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Y luego pone un ejemplo. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, ¿qué dice? Libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, o viceversa, ¿verdad? Si fuere de otra, pues él también será un adúltero. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Versículo 4. ¿A qué trae ese ejemplo, hermano? Pues a lo siguiente, dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Le está diciendo no directamente a nosotros, porque nosotros ni estuvimos en la ley, pero sí está hablando de aquellos judíos, hermano, y que Pablo como judío también les dice, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. ¿Sí? Para que seáis de otro. ¿Cuándo una mujer, hermano, puede ser de otro? Cuando muere el marido. Cuando muere el marido, hasta ahí estaba sujeta a la ley de ese marido. ¿Verdad que eso es lo que está poniendo de ejemplo? Amén. Pero muerto el marido, ya libre.
es de esa ley. Entonces es libre y así está poniendo la Escritura el ejemplo. Dice, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, ya muerto el Señor Jesús, hermano, podemos, o aquellos que estuvieron en el judaísmo o que fueron sujetos a la ley, muerto Cristo, hermano, ahora pueden ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y se los dice todavía más claro, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora, y subráyelo, hermano, ahí está claramente, dice, estamos, ¿qué cosa? Libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. El texto lo dice claramente, libres. Pablo le dice a los judíos, hermano, él como judío natural y como hermano de aquellos judíos, les dice, ahora estamos libres de la ley. Y si libres, hermano, ¿por qué pretender judaizar? Pablo dice, porque si las cosas que yo mismo si las cosas que yo mismo destruí, esas mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos a leer ese texto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Lo dice, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Filipenses habla algo muy parecido a esto, pero no es Filipenses, hermano. Las cosas que yo mismo edifiqué, las cosas que yo mismo destruí, esas mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Gálatas, ahí mismo, hermano. Vamos a Gálatas. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios le pague, hermano. 2, versículo 2:21, dijo, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, leo el 2:21 y ahorita buscamos el texto. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 2:18. Amén, gloria a Dios, amén. Ahí está, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, ¿por qué pretender, hermano, edificar cosas, hermano, que ya quedaron abolidas, que ya quedaron anuladas, hermano? Y Pablo, refiriéndose a esto, hermano, sigue diciendo el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Y entonces ahí les dice a los Gálatas, capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahí está la palabra fascinó, que significa ¿quién os engañó? Para aquellos que dicen, oímos de decir que un predicador dijo que Dios es fascinante. Gloria a Dios. Pues fascinante viene de fascinar, hermano, que es engañar. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que estuvo diciendo al decir que es fascinante,
quiso decir realmente que Dios es engañoso. Gloria a Dios. Así es que tengamos cuidado con esa palabra, hermano, porque fascinó quiere decir quien nos engañó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, empero en vano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y bueno, ahí sigue diciendo, hermano, ¿por qué en vano? Porque los Gálatas, hermanos, estaban viendo aquellas cosas que dice Pablo: las cosas que yo mismo destruí, esas mismas vuelvo a edificar, transgresor. Que hoy en día muchos de estos llamados mesiánicos, hermano, vuelven a cuestiones de la ley. Mientras que usted sabe que la palabra de Dios dice que el hombre no ha de cubrir su cabeza. Nuevo Testamento, nuevo pacto, hermano. Ellos ahora se ponen una kipa o se ponen ¿cómo le llaman? Un manto, ¿verdad? Para orar. Se cubre. Gloria a Dios. Ahora los vemos, ¿verdad? O según ellos festejan la Pascua, festejan la fiesta de las cabañas, festejan estas fiestas, la Pascua, las cabañas. ¿Cuál otra? Otra importante que festejan ellos. Bueno, la fiesta del Pentecostés. Si son fiestas, hermano, que por la ley, que estaban en la ley, hermano, y que ya, hermano, han sido anuladas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice, hermano, que fueron anuladas? Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios, rayendo la versión 60, ¿cómo dice? Anulando, o eso es también, hermano, aboliendo, ¿sí? Cancelando la cédula o el acta de qué? De los decretos, dice la versión 60, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Gloria a Dios. Despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Versículo 16. Por cuanto esto ya fue anulado, hermano, fíjese lo que dice el versículo 16. Por tanto, ya, hermano, nadie os juzgue en comida. ¿Por qué? ¿Por qué en comida? Porque según la ley, ciertos alimentos no se comían. Amén. Ahora ya nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de qué, hermano? En parte de días de fiesta, o de nueva luna, o de días de reposo, o de sábados. Versículo 17, lo cual, ¿qué era, hermano, eso? La sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Haz de cuenta, hermano, aquí está diciendo que aquello era una sombra solamente que se iba acercando, pero ahora Cristo mismo se presentó, hermano, como el Cordero, como el sacrificio, hermano. Por eso es que ya en la gracia, hermano, ahora ya no hay ese tipo de sacrificios literales de traer becerros, hermano, y corderos. No, hermano. ¿Por qué ya no pueden cumplir con ese mandamiento de traer sacrificios? Es que ya no hay sacrificio, hermano. Nuestra Pascua es Cristo. El Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua es Cristo, hermano, el cual fue sacrificado por nosotros. Por eso es que ya, si Cristo ya fue sacrificado por nosotros,
ya no hay necesidad de traer ningún sacrificio al templo. Porque ni hay templo, hermano, además. ¿Y por qué no pueden cumplir con ese mandamiento? Es que no entienden que ahora el sacrificio ya está hecho y fue hecho por Jesucristo una sola vez para quitar, hermano, los pecados. Cristo Jesús, hermano, es quien se sacrificó. Por eso ya no hay necesidad de esos rituales, de esos decretos de traer sacrificios al templo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, veamos, hermano, mire, volviendo ya a Gálatas 5, ahora el capítulo 5, versículo 18, dice claramente, ¿lo tenemos? Mas si sois guiados del Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Entonces, quien todavía anda con cuestiones de la ley, ¿será guiado por el Espíritu, hermano? No. Está siendo guiado, hermano, por otras cuestiones, hermano, menos por el Espíritu. Aquellos que están pretendiendo refugiarse en esto, al parecer, hermano, en la mayoría de los casos son personas caídas, que adulteraron, que se fueron al mundo. ¿Están siendo guiados por el Espíritu? No, hermano. Están siendo guiados por otros intereses, por justificar su conciencia. Aquí dice el texto, hermano, que si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, que quien pretende judaizar, hermano, no está siendo guiado por el Espíritu. Así es que no se nos, por favor, hermano, está muy de moda traer esas costumbres, hermano, de la ley, o costumbres, hermano, que ya no corresponden, hermano, al nuevo pacto, hermano. Gloria a Dios. Y hay hermanos que admiran mucho a ciertos predicadores hoy en día, ¿sí? Que se presentan con su kipa, que se presentan con su manto, que se presentan todavía con los textos aquí enrollados en el brazo. ¿Lo hace Cristo? Entonces, no, hermano. Si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Voy a ver unos textos ahí en Romanos capítulo 3. En la carta a los Romanos capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 3, ¿lo tenemos, hermano? Versículo, gloria a Dios, 26 en adelante. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Gloria a Dios. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Gloria a Cristo. Bien. Santo. Cuando dice, hermano, ahí el texto, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sabe de qué jactancia viene hablando? Retrocedamos un poquito ahí al capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Sí, esa es su jactancia. Sí. Y ahí empieza a decir, ¿verdad? Confías que eres guías de los ciegos, enseñador de los que no saben. Y dice, ¿verdad? El versículo 23, tú pues que te jactas de ¿qué? De la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Y refiriéndose a eso mismo, hermano, a eso se refiere el capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿La jactancia de qué? De la ley.
La jactancia que dice allá en capítulo 2, versículo 23, tú que te jactas de la ley. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esa jactancia de la ley, hermano, ya es excluida. ¿Sí entendemos que es excluida, hermano? Ya, ya no hay quien se pueda jactar, hermano. Es que hay que cumplir la ley o estoy cumpliendo la ley. Esa jactancia es excluida, es quitada, es echada fuera. Eso es ser excluida. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Romanos capítulo 10, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús: Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley, ¿cuál es el fin de la ley? Es Cristo. Toda la ley era la sombra y el fin es Cristo. Llegamos a Cristo, hermano. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquello, la finalidad, si no lo quiere tomar, hermano, por el lado de que termine, de fin como de que terminó, véalo por el lado de la finalidad. La finalidad de la ley, hermano, era llevarnos a Cristo. Así lo dice también Pablo a los Gálatas. La ley pues fue nuestro ayo, dice. ¿Qué es un ayo? Un tutor, ¿verdad? Fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. Y ahí, hermano, termina la ley. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y ahora, hermano, tenemos, sí, la ley, pero la ley de Cristo. Vamos allá a Corintios, primera a los Corintios 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20 y 21. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: heme hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y dice él: aunque yo no sea sujeto a la ley. ¿Estaba sujeto a la ley él, hermano? ¿Pablo? No, él está diciendo: aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si fuera sin ley. Y lo dice: no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley ¿de qué, hermano? De Cristo. Ahora aquí la Biblia habla la ley de Cristo, ya no la ley de Moisés, ya no la ley del antiguo pacto, hermano, sino se habla de la ley de Cristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y esa ley, hermano, pues ya no es del antiguo pacto, es de un nuevo pacto. Vamos a ir a Gálatas, nuevamente a Gálatas, hermano, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Pudiéramos leer más, hermano, pero estamos tratando solamente textos, resumiendo todo lo que viene diciendo Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 11 y 12. Hasta el 13, amén. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo vivirá por la ley. ¿El justo vivirá por qué, hermano? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Versículo 12. La ley también no es de la fe, sino el hombre
sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir redimió? Nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Lo dice Pablo, hermano, a los judíos, lo dice Pablo siendo judío. Obviamente nosotros no estuvimos en la ley, hermano, pero ve, hermano, cómo Pablo da testimonio de que el Señor los libró precisamente de la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué era maldición? Porque estaba escrito: maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Pues todos caían bajo esa maldición, porque ¿quién podía cumplir todos los estatutos? Nadie. Hoy en día, a falta del templo, menos, no pueden. El único, hermano, que cumplió con toda la ley, ¿sabe quién fue? Jesucristo, hermano. Él es el único que cumplió con toda la ley. Vamos ahí mismo, a ese mismo capítulo, versículo 23 en adelante. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo o nuestro guía, ¿cómo dice ahí la versión 60? Nuestro ayo. Bueno, un ayo es un guía, es un tutor. Entonces dice ahí: la ley, nuestro guía o nuestro tutor, fue para llevarnos a Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo, hermano. Para que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Entonces fíjese, hermano, que en el versículo 24 dice: la ley, nuestro ayo fue. ¿Cómo le está diciendo allá la ley? Nuestro ayo o nuestro tutor. Y el versículo 25, fíjese cómo dice entonces: mas venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo el tutor. ¿Y qué era el tutor? Pero ¿qué era el tutor? La ley. Entonces, ¿qué está diciendo en realidad? Ya no estamos bajo la ley. Ya no, hermano. Entonces, ¿por qué insisten, hermano, algunos llamados mesiánicos en querer guardar cosas de la ley? Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando todo eso, hermano, ya es quitado, ya es anulado, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, mira lo que dice ahí. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. En Hebreos. Gloria a Dios. Amén. Una carta a los Hebreos. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermano, al capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que la suma, no la suma matemática, sino, ¿qué quiere decir cuando dice ahí la suma, hermano? Como diciendo el resumen, ¿verdad? La suma acerca de lo dicho, o sea, de lo que ya viene diciendo el escritor a los Hebreos, hermano. No sabe si fue Jacobo, fue Pablo o alguno, o fue Apolos, no lo sé. Lo que sí sé es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o templo, hermano, que el Señor asentó y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería
ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al de ejemplo o al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ahora este segundo, hermano, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Gloria a Dios. Un nuevo pacto, Gloria porque a si el Cristo. primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Mediador de un mejor pacto que ha sido formado sobre mejores promesas. Así es que, hermano, es la escritura clara, hermano. Es muy clara la escritura. Esto es el evangelio, hermano. Las buenas nuevas. Gloria a Dios. Las buenas nuevas, hermano, también de que ahora ya por la ley ya nadie se justificará, sino ahora, hermano, es por la gracia. Por gracia sois salvos. Qué tremendo, hermano, aquellos, ¿verdad?, que procuran, o más bien, hermano, pretenden judaizar. Y al final de cuentas ni pueden ser judíos, ni son cristianos. Están en un término medio, parecen a los tibios, hermano. Y el Señor dijo, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, ¿qué dijo el Señor? Yo te vomitaré de mi boca. Entonces, hermano, todas esas cuestiones, hermano, estamos alertas porque pareciera que no habría necesidad, hermano, de estar alerta de esto, pero hoy en día, usted sabe, hermano, cómo han salido en Guadalajara, en Puebla, en muchos lugares, estas doctrinas, hermano, que pretenden confundir, que pretenden engañar. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la gracia? Vacíos sois sin Cristo, les dijo. Aquellos que se quieren justificar por la ley, vacíos sois de Cristo. O sea, no tienen nada de Cristo, no tienen nada del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. En Cristo, hermano, estamos completos. Así dice la Escritura, en Cristo estamos completos y no necesitamos de nada más. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a ponernos en pie, alabando, bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos permitió el lugar. Le digo a los hermanos que cada vez se me hacen
más difíciles los viajes. Se la edad también, hermano. Oren por un servidor, hermano, porque ya venía casi soñando en el camino. Venía muy cansado y casi venía soñando, con los ojos abiertos. Paz de Cristo. Falta de viajar, hermano. Sí, que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Hay que viajar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar, hermano, un canto, dice, por la fe el justo vivirá. ¿Cómo se llama así? El justo por la fe vivirá. ¿Cuál? 156. Gloria a Dios. Ya lo saben, ¿verdad? Gloria a Dios. Si lo empiezo yo, a lo mejor ya no sale. Así es que si lo saben, empiezan ustedes. Gloria a Dios. El mundo y los pesares de la vida Y las cosas que tenemos que sufrir ya muy pronto quedarán en el olvido, cuando Cristo por su pueblo ha de venir. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. La gloria esplendorosa de los cielos, las tristezas, los afanes y el dolor no podrán volver jamás a mi memoria. La bondad de Dios por siempre alabaré. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Siento en mi alma la esperanza que me alienta, siento un gozo inefable en mi ser. Algo extraño que a mi corazón conmueve, porque Cristo es la esperanza de mi ser. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Una vez más, hermano. Este mundo y los pesares de la vida y las cosas que tenemos que sufrir ya muy pronto quedarán en el olvido, porque Cristo por su pueblo ha de venir. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. En la gloria esplendorosa de los cielos, las tristezas, los afanes y el dolor no podrán volver jamás a mi memoria.
siempre alabaré. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel, por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Siento en mi alma la esperanza que me alienta, siento un gozo inefable en mi ser. Algo extraño que a mi corazón conmueve, porque Cristo es la esperanza de mi ser. Por la fe no fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel, por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Es por la fe, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué cree que, hermano, el libro o el capítulo que habla de la fe se haya enclavado ahí en el libro o en la carta a los hebreos? ¿Usted se da cuenta? La carta a los hebreos, hermano, habla de la ley, habla, hermano, cómo ahora es sustituida por el nuevo pacto. ¿Sí? Dice, porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador. Y ahora, hermano, porque el testamento con la muerte es confirmado con la muerte de Jesús. Y habla de la sombra, hermano, de lo que debe de venir. Habla el capítulo 8, el capítulo 10, y finalmente llega ahí a todos aquellos, los patriarcas, los padres, hermano, a unos profetas, todos estos, hermano, gloria a Dios, dice que alcanzaron testimonio, hermano, por la fe. No fue por la ley. Gloria a fue Dios. por la fe. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios, hermano, nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, aleluya.